Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo versículo por versículo acerca de Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar el capítulo 6 en esta serie que se llama El final de los tiempos. Y el título general de este capítulo 6 es Los sellos son abiertos. Hay muchas películas sobre Apocalipsis en toda la historia. No sé si ustedes han visto algunas películas de Apocalipsis que hablan sobre los terremotos, la violencia, las catástrofes que existen a nivel no solamente local, sino universal. Por ejemplo, pensaban que el 2012 se iba a acabar el mundo y surgió una película del 2012. Terremoto de Apocalipsis 10.2, 10.3. ¿Se acuerdan? O sea, hay muchas ideas de cómo sería el Apocalipsis. Y obviamente que cuando hablamos de Apocalipsis estamos hablando del final de los tiempos, pero la palabra Apocalipsis viene del griego apocalíptico, apocalipto, que significa una revelación. Y lo que estamos viendo en este libro es la revelación de Jesucristo a Juan. El apóstol Juan, en la isla de Patmos, es entre el año 95 y 100. Y ahora ya estamos en una etapa en la cual se conoce como la tribulación, y esto les voy a explicar más adelante. Pero vamos a leer Apocalipsis 6, versículo 15, porque hoy día terminamos este capítulo. Ya hemos hecho la primera parte de los primeros versículos, pero dice el versículo 15. Entonces, todo el mundo, dice, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Y gritaban a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sobrevivir? Dice el texto. Vamos a orar y continuamos. Señor, te doy gracias por este día. Gracias por tu palabra. Pedimos siempre tu dirección, tu bendición, y que tu Santo Espíritu nos haga entender tu voluntad revelada básicamente de lo que va a venir en el futuro. Y sobre todo, también nos traiga paz y tranquilidad en medio de este estudio. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos las personas que se conectan. Recuerda, estamos estudiando el capítulo 6 en esta serie que se llama El final de los tiempos. Y hoy vamos a hablar sobre los sellos son abiertos. Y cuando hablamos de los sellos, debemos recordar que en el capítulo 5, en el capítulo anterior, en el contexto, hay un libro que tiene 7 sellos. Y ya se han abierto los primeros 2 sellos. Pero vamos a ver un poco la cronología de cómo serían estos sellos. Vamos a empezar. Recuerden que hemos visto que estamos en el cielo y tierra actual, tierra 9, o mejor dicho actuales, y esto está en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Y luego de esto, al final vamos a ver cielo y tierra nueva. Pero hay un evento que se llama el arrebatamiento, donde Jesús viene en las nubes. Y viene por su iglesia, no pone sus pies en la tierra. ¿Okay? Y viene a llevar en este arrebatamiento a todos aquellos que han muerto en Cristo, y aquellos que están esperando este momento serán arrebatados, como dice Tesalonicenses capítulo 5, primera, y los veremos al Señor en el aire. Ahora, inmediatamente eso surgen 7 años, que tiene que ver con las 70 semanas de Daniel. Y este 7 años relata desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el versículo 18. Por eso estamos ya en el capítulo 6 y voy a explicar dónde nos estamos ubicando en este cuadro. ¿Por qué? Porque vienen 3 años y medio de tribulación, según Mateo 24, 4, 14, y hoy día vamos a ver la relación que hay en eso. Y después vienen 3 años y medio de gran tribulación, Mateo 24, del 15 al 26. Termina este periodo, Jesús viene por segunda vez y empieza el milenio. Hemos visto ya 2 caballos, el blanco y el rojo. Hoy día vemos el negro y el amarillo, o el amarillento verdoso. Hemos visto que hay 7 sellos, y han abierto 2 sellos. Hoy día vamos a ver 2 sellos más, porque va a haber un preludio para el 7º sello en el capítulo 7. Ahora, en medio de esto, ya estamos en esta etapa, o sea, final de la tribulación, capítulo 5 y 6, y vamos a ver el 7 cómo encaja. Porque va a haber a mitad de semana un objeto que causa sacrílego, y eso es la estatua del anticristo, que va a pedir ser adorado.
El séptimo sello va a aperturar 7 trompetas. Y vamos a ver en su momento que esta es ya la gran tribulación y cómo va a afectar a la tierra. Y la última trompeta va a aperturar 7 copas de la ira. Cuando termine esto, esta etapa que va a ser peor de la que vamos a estudiar hoy, viene Cristo por segunda vez, pone sus pies en la tierra, y eso es lo que se conoce la segunda venida, y viene con su iglesia, ¿no? No viene por es en el arrebatamiento, en la segunda venida viene con su iglesia. Y eso lo vemos en el capítulo 19, luego vemos el milenio 20, 21 y 22. Ahora, en la primera etapa, Israel va a ser protegido, y en la segunda etapa, después de 3 años y medio, va a ser perseguido. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que recibió a un falso Cristo, un falso Mesías, por eso se llama el anticristo. Entonces, lo voy a marcar, si estás viendo este estudio con negro, el cuadrado es ahí donde nos estamos ubicando, ya casi al final de los 3 años y medio. Y esto es algo progresivo. Versículo 1 al 4 ya lo hemos visto, el Cordero rompe los sellos, el bosquejo. Y hoy día vamos a ver desde el versículo 5 hasta el versículo 17. Y a medida que yo paso las diapositivas salen los títulos de cada división del párrafo. Entonces son 4 caballos. El primero es blanco. Y es curioso que tiene un arco, pero no tiene flechas. Y hemos visto que esto es un falso Cristo, que trae falsa paz, falsa esperanza, porque inmediatamente viene la guerra, que es el caballo rojo, y pues viene el caballo negro, que va a traer hambre, y luego va a traer el caballo amarillento, muerte. Entonces vamos a ver, el Cordero rompe el tercer sello y aparece un caballo negro. Tercera parte, versículos 5 al 6 de este bosquejo. Vamos a leer, recuerda que uso la NTV. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía, ven. Levanté la vista y vi un caballo negro, dice Juan, y el jinete llevaba una balanza en la mano. El Cordero rompe el tercer sello, un jinete de color negro con una balanza. ¿Qué quiere decir todo esto? Miren, este jinete, ese caballo negro y el jinete que llevaba una balanza en la mano, si estás viendo este estudio, mejor porque tengo figuras, ilustraciones y cuadros. Pero mire, si lo estás escuchando, este jinete sobre el caballo negro es un símbolo de la crisis económica. Porque la balanza tiene que ver con la economía, el mercado. Y el problema en este momento no es el hambre en sí mismo, sino la inflación y la escasez. O sea, esta fuerza controlará el equilibrio o desequilibrio del mercado y el comercio en el mundo. ¿Y por qué? Porque el versículo 6 dice lo siguiente: y oí una voz que salió de entre los 4 seres vivientes y decía, un pan de trigo o 3 panes de cebada. Miren, lo remarcado y lo vuelvo a leer. Un pan de trigo o 3 panes de cebada costarían el salario de un día. Y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. El pan es un alimento, pues, nutricional, un alimento diario, básico, lo más económico que podríamos encontrar en nuestro contexto. Pero dice un pan de trigo o 3 panes de cebada controlarían o cuesta básicamente o costarán el salario de un día. Por eso le digo, esto es un tema ya de cuestiones del mercado. Pero no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Entonces, estos elementos, quizás nosotros no estamos muy familiarizados con el aceite de oliva y el vino, pero el aceite era un elemento básico en la cocina judía, por eso está dentro del contexto judío, ¿no? Y usaban para todo, inclusive era parte de la medicina. Igual el vino, parte de la medicina, parte para hidratarse, parte para la fiesta, pero el pan tan básico costaba el salario de un día. ¿Cuánto es el salario de un día? Si lo ponemos en dólares, digamos, puede ser, no sé, $15, $20, de acuerdo al contexto y sobre todo en el país, si estamos en Latinoamérica, $30, en algunos países puede ser hasta $80, $100. Lo que está hablando acá es que por $100, o por $20, lo único que te va a alcanzar es para comprar 2, 3 panes. O sea, la escasez, el hambre, es producto de la escasez. Obviamente, si tú has vivido, ahorita por ejemplo tenemos ejemplos, ideas de lo que es Cuba, de lo que es Venezuela o algunos otros países con una
superinflación, está Argentina, está Bolivia, en este contexto que estamos viviendo ahora, y las cosas empiezan a subir y a subir y a subir. ¿Y qué pasa? Pues obviamente ya la gente no tiene para gastar en algunos detalles que no son necesarios. O sea, ahorremos para lo básico, para comer el pancito. Y eso es lo que sucedió. El dinero no alcanza por la escasez, pero también entra el monopolio. Hay personas que se aprovechan sabiendo que va a subir, hay una inflación, y eso ¿qué produce? Otra vez frustración, desánimo, y los que más sufren son los que menos tienen, porque algunos siempre en estas crisis económicas pueden todavía con su dinero, con las cosas que tienen, como digo, ¿no? Mira, el aceite, el vino, cosas que para nosotros hoy día no lo necesitamos, pero algunas personas sí lo podrían comprar. O sea, eso es el desnivel económico, eso es la crisis y eso es lo que trae este tercer sello con este tercer caballo y jinete, ¿no? O sea, nunca debemos olvidar y recordar que la crisis económica normalmente se produce por la inflación y la escasez. Entonces, en este contexto, como resultado del juicio, surge el hambre. Y los que han experimentado hambre, no sé si tú tienes esa experiencia, porque hoy día el Perú está mejor de lo que era antes. Yo digo, en mi generación, cuando nosotros éramos niños, teníamos una crisis económica muy alta. Aquí hablante de los gobiernos desde Belaúnde, Alan García, y justo el primer gobierno de Fujimori, cuando empezó lo que se llamaba el paquetazo, porque la inflación era tan alta que no había para comer. Teníamos pan seco, pan duro, nos peleábamos por el pan, éramos 5 hermanos, ¿no? O sea, habían situaciones donde uno puede experimentar el hambre. Y si lo has experimentado en alguna vez, no tener que comer, créeme que es muy difícil. Es muy, muy difícil no tener el estómago lleno. Pero este hambre va a ser en el mundo. La crisis va a ser en el mundo. Y justamente este hambre va a ser como producto del juicio. O sea, pareciera exagerado comprar 3 panes por $20 o por $100 y o sea, ya no me alcanza ni para la carne, el arroz, el pollo no va a existir, hermanos. El hambre es parte del juicio de Dios. Ahora, número 4 de este bosquejo, versículos 7 al 8. El cordero rompe el cuarto sello y aparece un caballo verde pálido. 7. Cuando el cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía, ven. Recuerden, hermanos, ya ahora estos sellos, este rollo se abre. Y dice el versículo 8, levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. En algunas versiones dice amarillo. Pero vamos a ver por qué la NTV lo ha traducido verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba. Y estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra. Lo he remarcado, una cuarta parte de la tierra. Un 25%, ¿no? Para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. O sea, sale este caballo verdoso, pálido, amarillo pálido, verde pálido, con un jinete. Es interesante, ¿no? Ve y lo único que va a producir es muerte. Ahora, ¿por qué decimos, y la NTV lo ha traducido color verde pálido? Porque la palabra en sí en el griego tiene que ver con lo amarillento o pálido o blanco desteñido, no sé, ¿no? Porque en el griego la palabra que viene, que nosotros conocemos el día de hoy, cloro, procede de este griego que se llama kloros, que es la palabra para verde o amarillo, cloros. ¿Y qué significa? Que es posible que se refiera al color de los cadáveres, ¿no? O sea, el color de los cadáveres, no sé si tú has visto, hoy pareces que ya estás muerto. ¿Por qué? Porque no tienes color, o sea, ni siquiera eres ni amarillo, ni blanco, o sea, verdoso, como cuando echan cloro o cloro. Ese es el color de la muerte. Una persona ya ha perdido, no sé, ¿no? su rubor, no sé, su alegría. Este momento crítico lo trae este cuarto sello.
O sea, si miramos el día de hoy, mira, es interesante, ¿no? Haciendo estadísticas, hoy día a estos dos, mis hermanos, se les dio la autoridad, como dice, de sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. ¿Por qué? Porque la espada que va a usar en esta trae violencia y guerra en ese contexto, y la palabra es la ronfalla. ¿Se acuerdan? Que es una espada que se usaba para la guerra, para matar de forma cruel. Pero también lo segundo que le dan autoridad es para matar con hambre. Una cosa es tener hambre, otra cosa es morir de hambre. Eso es doloroso. Por ejemplo, en los países que se han experimentado, con el hambre en África es terrible, pero no solo eso, sino la enfermedad. Y la enfermedad obviamente produce muertes, sean infecciones o virus como el coronavirus, ¿no? Y cuarto, los animales salvajes. Los animales salvajes también, obviamente, como no hay alimento, ya no hay el mismo cuidado en todo, o sea, el mundo se va a desordenar. Y esto es curioso, ¿sabes por qué? Porque como les comentaba, en muchos países africanos, se mostraban fotos de niños que su piel ya estaba casi pegada al hueso, ¿no? Y es porque el hambre viene así. Cuando tú no comes muchos días, no solamente un día, porque podemos aguantar hasta 40 días sin comer, pero bebiendo líquidos o no bebiendo líquidos solo 3 días y ya te mueres. Pero 40 días, ¿y qué pasa? Tenemos acá nutrientes en la piel, y algunos pues que le dicen la grasita, el rollo, ¿no? Eso que no tiene fibra, pues el cuerpo los va absorbiendo esos nutrientes, pero a medida que no comemos, por eso podemos aguantar 40 días. Pero cuando pasa eso, mira, la piel ya no tiene nutrientes, se va pegando al hueso, y morir de hambre es uno de los momentos más dolorosos o violentos o dramáticos que se han visto, ¿no? en muchos casos acá en el país o en África. Y esto es lo que va a producir. Van a morir de hambre, no solamente por la guerra, sino no hay que comer. ¿Y qué más? El virus, ¿no? Como hemos visto, puede ser un virus, puede ser un arma. Hoy día hablamos de armas biológicas, una enfermedad, y hay muchos comentarios sobre las armas biológicas que lo tienen en el Oriente, que en este conflicto lo pueden soltar, y los animales salvajes van a atacar, el hombre va a estar débil, el hombre no va a tener muchas situaciones que poder enfrentar ahora. ¿Cuánto sería, sacando en cuenta que es una cuarta parte de la Tierra, un 25%? Recuerda que la población mundial, el día de hoy, son más de 8.000 millones o 8 billones, no billones, pero 8.000 millones de personas. ¿Cuántos morirían en este cuarto sello? 2.000 millones de personas. Hagamos un cálculo, porque a mí me gusta estudiar así. ¿Cómo? Miren, hoy día hay 1.494 millones de personas en África. Morirían 373.5 millones si fuese el 25% de ese continente. Hay 4.785 millones en Asia. Morirían 1.196 millones de personas. Hay 745 millones en el continente de Europa. Morirían 185 millones, que es como el 25% o la cuarta parte. En el continente americano, Norte, Centro y Suramérica, hay 1.051 millones de personas. ¿Saben? 262 millones. El Perú tiene 32 millones. Estamos hablando de 262 millones. Es bastante, o sea, por casi como 7 veces el Perú. Hay 46 millones en Australia y Oceanía y morirían 11.5 millones de personas. Estos 4 caballos con 4 jinetes de 4 colores empiezan. ¿Qué? La tribulación. Cada jinete es consecuente con el anterior. El primero prometía falsa paz y domina al mundo, el caballo blanco. Inmediatamente cuando se rompe la paz, porque va a ser un tratado, un acuerdo con Israel y el conflicto del Oriente o del Medio Oriente, la guerra se desenvuelve repentinamente. Y este es el caballo negro. El hambre en ese momento, obviamente el resultado de las guerras, si no, mira, los sirios, en el Líbano, Hamas, Ucrania, todo lo que se está viviendo allá,
y este es el caballo rojo. Y obviamente la muerte es el resultado de todo lo anterior. Son miles y millones de personas que van a morir con este caballo amarillo, amarillento, verde, verde pálido. Solo la Segunda Guerra Mundial, que muchos conocen, trajo no solamente hambre, destrucción, pobreza. Murieron aproximadamente 160 millones de personas. O sea, estamos hablando como casi 5 veces más la población del Perú que nosotros tenemos el día de hoy. No solo por las armas, sino por el hambre. Hay una película que a mí me gusta y se la recomiendo, se llama El pianista. Este hombre sufre un hambre atroz, terrible. Se esconde en una casa, ¿no? Eso es resultado del juicio de Dios ahora, en esta etapa que se llama la tribulación. No ha venido, o sea, no tenemos tantas personas muriendo, porque algunos pensaban que el virus del COVID ya es parte de los sellos, ya Cristo está viniendo. Mira, no, estamos hablando 2.000 millones de personas que van a morir. Y ojo, eso recién es el comienzo. Por eso Mateo, que es parte de la escritura apocalíptica, 24:7, dice: una nación entrará en guerra con otra, y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Y voy a hacer rápidamente una relación con Mateo 24 con Apocalipsis 6, porque ya vamos a entrar al quinto sello, ¿no? Por ejemplo, el inicio de las señales, que vendría a ser el inicio de los dolores del parto, Mateo 24, 4 al 14, y que nos habla de un falso Mesías, guerras, amenazas, hambres y terremotos, tiene relación ¿con qué? Con el falso Mesías, guerras, hambres, espada, muerte, enfermedad, de los 4 primeros sellos, que son los 4 caballos, y esto hemos visto del 1 al 8 hasta ahora. Ahora, para entrar al quinto sello, recuerda que hay un periodo de la tribulación, 21 al 22, Mateo versículo 21 al 22, y eso se llama la gran tribulación, y es lo que vamos a ver ahora, que las almas bajo el altar claman al Señor cuando se abre el quinto sello. Esto es Apocalipsis 6 del 9 al 11. ¿Qué más? Mateo 24 va a hablar sobre las señales en el cielo, versículo 29, donde el sol, la luna y las estrellas y los poderes del cielo son conmovidos. Y ¿sabes qué? Cuando se abre el sexto sello, va a haber las señales en el sol, la luna, las estrellas y en el cielo. Luego aparece el Hijo del Hombre, versículo 30, Mateo 24:30, y hay una señal en el cielo y hay lamento en la tierra. ¿Y qué creéis que cuando abren el sexto sello? Las personas se esconden de la ira del Cordero. Entonces, haciendo esta pequeña introducción de lo que viene en el próximo versículo de 9 al 11, la quinta parte, el Cordero rompe el quinto sello y Juan ve las almas o almas, ve almas debajo del altar. Versículo 9. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su palabra. Volver a leer, dice: vi debajo del altar almas, hermanos. ¿Quiénes son esas almas? Las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ahora, ¿de qué altar está hablando? No está hablando del altar del incienso, sino del altar de los sacrificios. Un altar que era grande, enorme, dentro del templo de Salomón, y en el tiempo de Jesús había este altar, que era el altar de los sacrificios, y siempre estaba manchado con sangre. Levíticos 4:7, y también Pablo habla en Filipenses 2:17 que su vida sería derramada como un sacrificio, obviamente hablando de este altar. Estas almas están allí, clamando, y cuando dice que las almas de todos los que habían muerto como mártires, nos preguntamos, ¿quiénes son esas almas? Ahora, tendremos que recordar algo muy importante. La iglesia de Cristo ha sido arrebatada, ya no está ahí, pero ¿quiénes son esas almas? O sea, lo importante es que entiendas algo. La palabra muerto en el griego es esfaso, que habla el tipo de muerte, como por eso la NTV lo ha puesto como mártir, o sea, es un martirio, o ha sido degollado o ha sido sacrificado. Entonces, ¿quiénes son? Miren, todos los mártires, desde el tiempo del Antiguo Testamento, desde las 7 iglesias que hemos visto en los periodos de la iglesia, los mártires el día de hoy, los de Israel, o sea, son aquellos que cuando aún en la etapa de la tribulación
son aquellos que cuando sucede el arrebatamiento, creerán en Jesús y sabrán que su palabra es verdad. O sea, es una mezcla de todos, ¿no? Pero es curioso. Mire, el libro de Apocalipsis presenta esos desafíos. Se supone que viene por su iglesia en el arrebatamiento y ya tenemos un cuerpo transformado, diferente, en un abrir y cerrar de ojos, lo que es impuro. Ahora, ellos son almas, tienen este cuerpo transformado, todavía no. ¿Y por qué? Porque todavía no se ha completado la primera resurrección. Y es por eso que es importante estudiar versículo por versículo. La primera resurrección es hasta su segunda venida. Ellos todavía están ahí. Por eso digo, son los mártires del Antiguo Testamento los que esperaban al Señor, al Mesías, que fueron llevados cuando Jesús murió, subió, bajó al Hades y subió con esas almas. Pero también desde el inicio de la iglesia fueron martirizados, perseguidos por el Imperio Romano, perseguidos por la Iglesia Católica, la Santa Inquisición. El día de hoy, hermanos, también son perseguidos, pero especialmente son aquellos, vamos a ver el capítulo 7, van a aparecer otras personas, y son estos mártires que por ejemplo, vienen en una familia, 2, 3, 4 vienen a la iglesia, y algunos se mantienen firmes al Señor, esperando su venida, pero siempre hay 1 o 2 que piensan, todavía puedo vivir mi vida, todavía no entienden, no se comprometen con Dios. Cuando venga Cristo por su iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos van a ser transformados y van a desaparecer muchas personas. Y estas personas que no estaban fieles con el Señor o que simplemente iban a la iglesia, pero no conocieron al Señor de forma personal, no se arrepintieron, no fueron hijos de Dios, no son salvos, pero sí iban a la iglesia, entonces entenderán y dirán, oye, esto es cierto. Pero la única forma, según el libro Apocalipsis, es que van a ser perseguidos y martirizados, y algunos hasta les van a quitar la cabeza. Miren, ¿por qué? Que versículo 10 dice, versículo 10. Ellos clamaban al Señor y decían, oh Señor soberano, santo y verdadero. ¿Cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? ¿Cuánto tiempo? La gente de este mundo que nos han hecho, miren, hoy en los países comunistas, ahí está la China, está muchos países, ahí están musulmanes, los llevan, el día de hoy están siendo martirizados nuestros hermanos. Hay más de 50 países en la ventana 1040 que hay persecución severa y hasta extrema, hasta pena de muerte, cárcel, y les quitan sus propiedades a nuestros hermanos. Tú puedes revisar la página Puertas Abiertas o La Voz de los Mártires. Muchos están saliendo de sus ciudades porque no quieren morir. Estos estarán ese día. Y es más, Jesús lo advirtió, Mateo 24:9. Entonces, en ese está hablando de la tribulación. Los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. No dijo hoy les van a caer bien, no, los van a matar, los van a odiar, los van a perseguir. Hermanos, ¿sabes? Sí saben, hay una corona para los mártires en Cristo, la corona de la vida que hemos visto en Apocalipsis 3. Y se viene un juicio implacable con toda razón o justicia, obviamente, para el mundo. Versículo 11. Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara, y lo he remarcado, hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirán a ellos después de morir como mártires. Miren que es interesante, como les digo, no tenían ropa blanca porque ahora se les da una túnica blanca. Y vamos a ver otros santos asesinados en el mismo libro Apocalipsis. Puedes leer Apocalipsis 12:11, Apocalipsis 14:13 y Apocalipsis 20 del 4 al 5, ¿no? O sea, ahí en esos, si tú lees el libro Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 5, ¿quiénes son? Siguen preguntándose estos mártires. Como les dije, personas que venían a la iglesia, pero no eran salvas. Pero ahora que vino Cristo y se llevó a su iglesia, dirán, oye, sí, tenían razón estas personas, pero no hay gracia para ser salvos. Ya pasó el tiempo del arrebatamiento. Entonces, se quedan y la única forma es no dejarse poner la marca o el sello de la bestia, el 666. Y sabes, hambre,
muerte, persecución, guerra, van a morir como mártires. Pero también, ¿saben quiénes son? El pueblo judío. Porque ellos no van a... vamos a ver más adelante, no te pierdas los próximos estudios. Van a ser sellados de parte de Dios, 144,000, y que surgen ahí, por eso les puse en el cuadro, ¿no? O sea, para que tú puedas ver. Y sobre todo, mira, Mateo 24:15, vamos a avanzar porque el tiempo nos gana. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel. Ese es el tiempo que cambia para los judíos. ¿Cuál es? El objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Lector, presta atención. Ya les mostré en el cuadro. 3 años y medio. Y tú ves, Israel es protegido porque se hace la paz y ellos piensan que es el Mesías, pero a los 3 años y medio, Jesús mismo lo habló y no dijo de Antíoco Epifanes ni tampoco de Tito, es el anticristo. Ahí va a ser perseguido Israel y muchos van a ser muertos de los mismos judíos. Por eso dice, hasta que se complete el número de tus hermanos. Y esto va a durar 3 años y medio, que entramos a la gran tribulación. Y 2 versículos, Apocalipsis 11:2 dice, pero no midas el atrio exterior porque ha sido entregado a las naciones, los cuales pisotearán la ciudad santa. Recuerda que esto hace el anticristo durante 42 meses. ¿Sabes cuánto es 42 meses? 3 años y medio. Apocalipsis 2:6. Y la mujer huyó al desierto, y la mujer está hablando de Israel, donde Dios había preparado un lugar para que los cuidara durante 1260 días. ¿Sabes cuántos 1260 días? 3 años y medio. O sea, Israel va a ser perseguido. Ahora, terminamos. Versículo 12 al 17. El Cordero rompe el sexto sello y la ira de Dios cae sobre la naturaleza. Mientras yo miraba, el Cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Es importante conocer esta parte de la profecía, de la revelación. Como les expliqué en la introducción, hay diferentes posturas escatológicas. Nosotros como Calvary Chapel somos pre-tribulacionistas y premilenialistas. ¿Qué significa? Como esta es la posición que estamos hablando. Y respetamos si hay alguien que dice y que piensa que la iglesia va a pasar la tribulación y la gran tribulación, que sería post-tribulacionista. O sea, hasta ahorita estamos hablando de los sellos. Todavía no ha venido. Esto es la introducción al juicio. No se han abierto las trompetas ni las copas de la ira, que van a ser peores. Yo pregunto, ¿la iglesia va a pasar esto? ¿Nosotros vamos a pasar estos? Ya estamos hablando del 4º sello, 5º sello, ahora el 6º sello. ¿Lo vamos a pasar? Ellos creen que sí. Bueno, se respeta, como digo. Pero nosotros estamos también en versículos bíblicos basándonos justamente, como les dije, las 70 semanas, 3 años y medio. Claramente estamos viendo estos versículos que están hablando sobre esto. Y este 6º sello, hermanos, ya no está afectando al mundo, o a los habitantes, mejor dicho, sino ya esto es universal. Dice el texto que hubo un gran terremoto y el sol se volvió tan oscuro. Miren, empieza el terremoto y no sé si has visto, como te digo, esas películas, pues, ¿no? Donde todo empieza a desmoronarse. Es un terremoto mundial. Las placas tectónicas se van a cambiar. Y la única manera de que el sol se oscurezca es que obviamente haga un eclipse. O sea, ya esto es un cataclismo, no solamente en la Tierra, ya esto es en el universo. La luna se va a poner de sangre. Ya hemos visto muchas lunas rojas que va a tener efecto en el sol. Y Joel capítulo 2, versículo 30 al 32, lo habló, y lo habló, miren, para los judíos, y lo voy a leer, dice, y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. ¿Y cuándo es eso? Ahí empieza el periodo de la gran tribulación. En los 3 años primeros y medio, tribulación. Ahora, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hablando a los judíos, hermanos. Pues algunos que estén en el monte Sión, ¿y dónde queda el monte Sión? El texto dice, en Jerusalén escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Estos judíos que están ahí en Jerusalén, se está hablando Joel para los judíos, y sabes,
también son dentro de los que Dios ha llamado. Por eso dice el texto, hasta que se complete el número de todos sus hermanos. O sea, hasta ahí. ¿Qué significa? La segunda venida de Cristo y ellos estarán como parte de la primera resurrección. Versículo 13, miren. Entonces las estrellas del cielo cayeron. ¿Cómo se pueden caer las estrellas del cielo? Recuerda que Juan está viendo en su cosmovisión. No se pueden caer las estrellas del cielo, pero sí se pueden caer los meteoritos, ¿no? Que no es una estrella. Pero parece, cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. Sí, obviamente va a haber una lluvia de meteoritos, ¿no? Los asteroides van a venir, o los meteoritos, y van a caer sobre el mundo, sobre toda la parte de la tierra. Y tú sabes la explosión que causa, el dolor, la muerte, el problema con la tierra que va a haber. Esto lo describe. Yo lo veo, estamos en nuestro contexto. Juan no tenía cómo explicarlo porque dice el cielo, dice el 14, fue enrollado como un pergamino. Lo único que yo veo es una columna de humo. O sea, y todas las montañas y las islas fueron movidas en su lugar. O sea, él miraba explosiones, decía, pero el cielo se está enrollando. No, este es el hongo que se llama, ¿no? El hongo que se produce por una bomba atómica o una explosión enorme. Eso es lo que va a pasar en el futuro. Va a venir un terremoto. Como les dije, las placas tectónicas se van a mover. Los continentes van a sufrir mucho. Versículo 15. Entonces, ahí miren hermanos, entonces todo el mundo, y ahí está hablando ya a nivel mundial, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Todos ellos, frente a la escasez, frente a los cataclismos, lo único que encontraban refugio eran en las cuevas, hermanos. Versículo 16. Y gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono, quien es el Padre. Y la ira del cordero. Esa palabra, pónganlo, la ira del cordero. Imagínate de un cordero tener ira. Versículo 17. Porque ha llegado el gran día de su ira. Otra vez recuerda eso, el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sobrevivir? Hermanos, va a ser un momento difícil. Que lo único que va a hacer es que las personas que están en el mundo sientan miedo. No importa el dinero que tengan, no importa la posición social, si eres rey o esclavo, obrero, trabajador, no sé, empresario, no importa hombre o mujer, niño o anciano, donde estés, en la ciudad, en el campo, todos van a tener miedo. Pero como te dije, te mostré el cuadro, está acabando los 3 primeros años y medio. Todavía no ha llegado lo peor. Pero mira, hermano, recuerda muy bien esto. Nadie que haya rechazado a Dios podrá sobrevivir de su ira. Nadie. Volver a leer. Nadie que haya rechazado a Dios podrá sobrevivir el día de su ira. En cambio, los que pertenecen a Cristo recibirán una recompensa y no la ira del Cordero. Nosotros, en nuestra posición escatológica, ¿qué va a estar haciendo la iglesia mientras está sucediendo esto? El tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. Vamos a estar en unas bodas, mientras que el mundo sufre la ira del Cordero. Pero solamente aquellos que pertenecen a Cristo. Y no es que el que pertenece a Cristo, no estoy hablando del que va a la iglesia, sino el que lo ha hecho a Cristo su Señor y Salvador. Aquel que ha entendido y ha creído y lo pone en fe, que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz fue por su culpa, fue por sus pecados. Y entonces le pide perdón a Jesucristo y se arrepiente y dice, ya no quiero volver a pecar. ¿Y qué más? Lo hace su Señor y ahora entra para cumplir y obedecer sus mandamientos, dentro de los cuales es la misión de Dios. Todos ellos
seremos salvos de la ira del Cordero. ¿Y cómo así? Te voy a mostrar, hay más versículos, pero solo por el tiempo. Romanos 5:9, en la versión de Reina Valera 60, que es muy popular, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, ¿sabes qué? Seremos salvos de la ira. ¿Eso para quién es? Para nosotros, que ya somos justificados por la sangre. O sea, la ira de Dios no es para la iglesia. Por eso cuando personas dicen, la iglesia va a pasar la ira de Dios, yo no entiendo. 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros como iglesia no vamos a pasar eso, hermanos. Vamos a terminar con 3 conclusiones. Número 1, lo que hemos visto el día de hoy. Los sellos son abiertos. Empieza una promesa falsa de paz. Los primeros sellos, ¿no? Con el caballo blanco. Y luego viene la guerra. E ingresa la crisis económica y el hambre. Entonces, la muerte llega a 2.000 millones de personas como principio del juicio. Básicamente, o más de 2.000 millones de personas. Número 3, lo que hemos visto en este estudio. El juicio de la ira del Cordero será devastador e implacable para la humanidad no redimida, por haber derramado sangre inocente de los mártires en Cristo. Porque ese es el momento, ¿no? Que los mártires dicen, ¿hasta cuándo? Y ahí el Cordero dice, ahora llegó el momento de juzgar las injusticias que hicieron a estos mártires. Como les dije, la ventana 1040 lo siguen persiguiendo el día de hoy. Número 3. En el juicio de la ira del Cordero, todos temblarán de miedo sin importar condición social, económica, sexo o edad. En cambio, los que pertenecen a Cristo estarán en las bodas del Cordero. Y tengo una pregunta final. ¿Perteneces a Cristo? Esa es mi pregunta. Tú que estás escuchando ahora. No te estoy diciendo si conoces a Cristo, si conoces canciones cristianas o si vas a la iglesia. Realmente tú puedes decir, Cristo, yo te pertenezco. Cristo, tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el amo de mi vida. Tú eres el dueño de mi vida, el amor de mi vida. Te entrego mi vida. Si tú eres así y sigues su plan, su misión, sus mandamientos, serás libre de la ira del Cordero. Pero si no lo eres, ¿por qué no oramos y le dices, Señor, hoy quiero reconocerte como mi Salvador y único amo o dueño de mi vida y quiero hacer tus mandamientos, no lo que yo quiero, sino lo que tú me dices en tu palabra y quiero ser parte de tu misión? Vamos a orar. Padre, te quiero dar gracias en esta hora. Oro por cada persona que esté escuchando esta enseñanza, que se vuelvan a ti, que se acerquen a ti, que te hagan su Señor y Salvador. Ten misericordia de ellos, sálvalos y rescátalos, Señor. Y oro para que juntos, como iglesia, podamos seguir cumpliendo tu misión y santificarnos, es decir, tomar las decisiones correctas y alejarnos del pecado, porque tú vienes por una iglesia sin mancha ni arruga. El día que tú vengas será de una forma inesperada y debemos estar preparados como esas 5 señoritas o 5 vírgenes que tenían aceite en su lámpara. Esa es la forma de estar preparados, sirviendo, trabajando, actuando, Señor, bajo la fe, bajo los principios de la fe y cumpliendo tu misión y alejándonos del pecado. Ayúdanos a entender esto, Padre. Y muchas gracias por este estudio. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Si el mensaje ha sido bendición, no te olvides ponerle like, comparte a los que necesitan escuchar. Y yo te pregunto, ¿cuál de los 6 sellos hasta ahora para ti ha sido el más impactante? Y la otra pregunta es, ¿qué piensas de que si la iglesia va a pasar la gran tribulación o vamos a ser salvos de la ira? Te he mostrado esos versículos, ¿ok? A ver si respondes en los comentarios y nos vemos en el próximo estudio.